もし君がテレビゲームの大ファンで、その音楽に興味があるなら、誰がそれを作っているのか知りたくない？君の好きな音楽ができた背景って何だろう？ただ純粋にゲーム音楽が好きっていう君も、きっとこのポッドキャストを気に入ってくれるはず。ビットからオーケストラへ。今やゲーム音楽は日本や世界中でオーケストラ楽団によって演奏されているよね。この番組ではタイトル通り、そんなオーケストラで演奏されているような楽曲に焦点を当て、8ビット、16ビットからオーケストラへと進化するゲーム音楽について、いろんな角度から分析していくよ。それだけじゃなく、新しい音楽もどんどん紹介していくから楽しみにしていてね。毎週新しいエピソードを配信する予定だよ。絶対に聞き逃さないでね。ビットからオーケストラへ。¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches, días, tardes o a la hora que estén escuchando este podcast. Sean bienvenidos a este sexto capítulo de la serie de los podcasts del Vital Orquesta. Y en esta ocasión titulado Shibusawa Kou. Que vamos a ver quién es este personaje. Realmente no es un compositor, pero es alguien muy importante dentro de la historia de la música de videojuegos. Él es presidente de una compañía que se llama Koei Software y que pues actualmente se acaba de fusionar con Tecmo. Entonces ahora es Koei Tecmo. Pero vamos a ver los orígenes en este capítulo acerca de esta compañía. Y pues antes nos presentamos, ¿no? ¿Y qué es lo que tuvimos al inicio? Tuvimos la música de un tal Anuar Sánchez. ¿Tú lo conoces, Maison? もちろん知っとるよ。Creo que sí lo conoce. もちろん。Bueno, pues siempre he hablado que he hecho un poquito de música de chiptune, que he hecho un poquito de esto y nunca les he puesto, ¿no? Entonces hoy pues decidí ponerles una pequeña muestra de lo que fue un proyecto de música chiptune que hice en el 2003. Es un poquito una mezcla del chiptune puro con ya ritmos más modernos, pero que fue pues parte de mi proyecto de presentar en tesis de la Fundación Yamaha, resaltando lo que es la importancia de la música de videojuegos. Entonces pues entregué un trabajo adicional con composiciones hechas con las consolas de videojuegos viejitas y con los sintetizadores nuevos, y pues el resultado fue un proyecto que se llamó New Beat. Entonces, pues espero les haya gustado. Si alguien lo desea adquirir, pues mándanos un correo, pues lo que es el correo de el podcast del Vital Orquesta, que es
bitorquesta@gmail.com, o bien pues ya aprovechando aquí este espacio, mándenos sus comentarios, vean nuestro blogger que es bitorquesta.blogspot.mx, en nuestro Twitter para que nos sigan es @bitorquesta, y a través de Facebook con la página de coleccionistas de videojuegos van a poder encontrar las diferentes formas de contacto en que nos pueden tener comunicación con nosotros. Y bueno, pues ahora sí, ya entrando con el tema de este capítulo del podcast, pues les había comentado, ¿no? Y como se llama el podcast, este personaje que se llama Shibusawa Kou, o bien su nombre real, su nombre formal, Erikawa Youchi. Youichi, todavía tengo ahí problemas con pronunciación. Aquí está mi maestra, mi sensei Maison. Entonces, pues les comentábamos hace ratitito que era o es el presidente de la compañía Koei. Esta es una compañía que surge en 1983, pero vamos a ver un poquito más atrás, que estábamos viendo en la semana, ¿no? Las biografías, y lo interesante que me resultó ser la biografía de Erikawa Youchi, respecto a sus orígenes, ¿no? Él originalmente no se dedicaba a los videojuegos. Él tenía un negocio de tintas o químicos para hacer tintas industriales. Era como una microempresa que él tenía. Y curiosamente, por un tiempo trabaja otro personaje súper importante dentro de la historia de videojuegos, que es Suzuki Hisashi, que fue director de Square por un tiempo, ¿no? En los años 90 o en principios de 2000. 2000, ¿verdad? Exacto. Entonces, curioso, ¿no? Cómo se van entrelazando las historias y cómo se van entrelazando los personajes, ¿no? Cómo van cruzándose en su vida. Esto fue en 1975, 1979 aproximadamente, ¿no? En este lapso que tenía este negocio. Otro tipo de negocio cuando señor Erikawa empezó a hacer negocio como Blockbuster. Sí, cierto. Perdón, había olvidado esa parte, ¿no? Sí, tenía como un negocio de un Blockbuster, y es ahí donde se cruzan estos personajes, Suzuki Hisashi y Erikawa Youchi. Posteriormente, pues ya cada quien se dedicó a lo suyo. ¿Y qué fue lo que le cambió la vida a Erikawa Youchi? Su esposa, ¿no? Todavía ayuda a su esposa. Exactamente. Su esposa en 1979, o un poquito antes, 1978 aproximadamente, le regala un computador, una PC 800, si no me equivoco, que era muy famosa en aquel entonces. O fue una Trash 80, no me acuerdo. Le regala una computadora a Erikawa Youchi, y bueno, pues eso le cambia totalmente la vida, ¿no? Entonces él crea su propia empresa, que es Koei Software. Originalmente empieza a dedicarse a software de contabilidad, pero demuestra yo diría ya algo insano, ¿no? Una afición, un hobby o una adicción a la programación, y empieza a diseñar juegos. Pero de hecho también es el creador de un género muy destacado en Japón en los años 80, que es los videojuegos de estrategia históricos, que aquí pues lamentablemente no se ven tanto, ¿no? Vamos a escuchar los temas musicales. El tema que vamos a escuchar a continuación es extraído del álbum de Orchestral Game Music Concerts, y pues es el símbolo que representa casi a esta compañía. Es el tema de Nobunaga's Ambition. Escogí del segundo disco de Orchestral Game Concerts un tema de una compositora también famosísima, que es Kano Yoko, y que después vamos a dedicar, yo creo que hasta un programa especial para ella. Entonces les vamos a dejar con este tema, esperemos que les guste, y vamos a hablar un poquito acerca de este preámbulo, ¿no? Regresamos.
Del beat a la orquesta. Increíble este tema. Realmente la música de Kano Yoko para mí es sublime. De hecho fue lo que me llevó, me empujó en gran parte a admirar la música de videojuegos. El modo compositivo de Kano Yoko en esta etapa yo creo que es único. Es muy dinámico en cuanto a arreglos orquestales. Es muy sutil también y apega mucho también a la instrumentación tradicional japonesa. Es lo que yo creo que me gustó más del estilo compositivo de Kano Yoko en esta etapa, y pues que realmente me llamó mucho la atención. El tema que acabamos de escuchar se llama The Beacon y es un arreglo o un medley de la parte del videojuego de Nobunaga's Ambition, Bushou Funroku. Entonces esto fue de el videojuego editado en 1987, y pues la adaptación orquestal para los Orchestral Games Concert de 1992, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Tokio y dirigido por la misma Kano Yoko. Increíble para mí, siempre me he admirado respecto a los trabajos de Kano Yoko y sobre todo de Nobunaga's Ambition, pero pues yo no soy el único admirado. Yo creo que también Erikawa Youchi es un fanático empedernido de la historia de Nobunaga y en general de la historia, ¿no? De cualquiera, yo creo, porque Koei Software se especializó en esta primera etapa a editar videojuegos respecto a tanto históricos japoneses como de Europa y de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, ¿no? Entonces esto también marca una nueva forma de ver los videojuegos en Japón, y yo creo que aquí tú nos puedes ayudar mucho a explicar esta parte, Mai-san, cómo los jóvenes o el público ya que estaba pasando de la juventud a la madurez encontró un motivo en los videojuegos para entretenerse o distraerse de una manera educativa, ¿no? De hecho, las portadas o las cajas, aquí tenemos nuestra cajita de un tomo de Nobunaga's Ambition, decía, ¿no? Entertainment and Education, ¿no? Y esto es algo que a mí me gustaría hablar mucho, ¿no? Porque el videojuego en Japón en la época de Famicom no solamente se dedicaba a entretener, ¿no? También trataba de educar, ¿no? Entonces, ¿cómo tú viste esta etapa, Maison? Decimos History Generation, ¿no? Pues tal vez como la primera serie de Nobunaga salió en PC. Y en esa época tal vez PC era solamente para los adultos, y los adultos preferían jugar como ajedrez o
algo así, ¿no? Como un Go, juego de, Mahjong. sí, de Ah. estrategia. Entonces tal vez es desde ahí agarró inspiración y Ujú. empezó a programar Nobunaga's Ambition. Y como le gustaba la historia, o le todavía gusta las historias de cualquier Es manera. empedernido, ¿verdad? De Ajá. Erikawa Yauchi. Entonces como tal vez se combinaba con ajedrez y la historia y presentó el juego de estrategia histórica, Ujú. ¿no? Pero entonces, por ejemplo, después de que adoptó a Famicom Nobunaga's Ambition, los adultos también seguían jugando Nobunaga's No sé, Ambition. Y también los jóvenes también empiezan a jugar, no es videojuego, pero como también al mismo tiempo jugando pueden ver la historia y como ya hemos hablado, ¿no? Pensamos que somos como un personaje de dentro del juego, entonces como si experimentaras esa época, entonces aprendes más. Claro. Ajá, Y es curioso, ¿no? Porque alguna vez me comentaste cuando estábamos en Tokio el año pasado, cómo no se me va a olvidar cuando me dijiste, ¿no? Que muchos también a veces determinan, ¿no? Cuál va a ser su motivo profesional, sobre todo los jóvenes, jugando los videojuegos, ¿no? Pues sí. Hay quienes deciden, no, yo voy a ser historiador porque el juego de Nobunaga me impacta mucho, ¿no? O yo voy a ser, no sé... pues sí, los jóvenes como por ejemplo, un joven que está en prepa, aprende historia, ¿no? Entonces, es muy interesante este juego, quiero convencer más, o qué hace ese shogun o este soldado, o qué, ¿no? Entonces quiero investigar más y ya entra a su carrera. Exactamente. Entonces, eso es lo que he querido destacar mucho, ¿no? Creo que aquí en la parte de México no hemos adoptado al videojuego en todas sus expresiones, ¿no? Nos vamos a lo más comercial, nos vamos a lo más fácil en cuanto a hacer, ¿no? Dinámicas de videojuegos, pero no nos metemos de fondo, ¿no? Yo realmente no conozco a mucha gente que, por ejemplo, me dé razón de, oye, jugaste Uncharted Waters, o jugaste El Emperador, o jugaste Royal Blood, ¿no? Que son videojuegos que, pues aquí realmente sí llegaron, y me consta y me canso ganso porque aquí tengo un cartucho de Famicom de Nobunaga's Ambition, ¿no? Ahora sí que la barrera del idioma no era un problema, era más bien el contenido del videojuego, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a nosotros en muchas etapas hemos adoptado al videojuego como puro entretenimiento, entonces pues no sé, hay que ahondar mucho, ¿no? Todavía en los otros géneros que son muy pocas veces vistos. Vámonos con más música. Este programa creo que está muy extenso en cuanto a información, pero pues vamos a ambientar un poquito. Precisamente ahorita vamos a poner un tema de una compositora o de un grupo compositor que se hace llamar Midori y que es el autor de lo que es el videojuego Royal Blood o la música del videojuego Royal Blood, y que a mí me fascina mucho, ¿no? Y escúchenlo y cerramos el programa después de este tema porque nos faltó tiempo. Entonces, disfruten el tema.
Del beat a la orquesta. Regresamos, el tema que escuchamos y que estamos poniendo de fondo ahora porque nos falta tiempo, yo creo que tenemos que considerar muy bien el tiempo de transmisión, pero bueno, la idea es que se lleven un podcast que informe y disfruten un poquito de música. Y bueno, el tema que escuchamos fue el opening del videojuego Royal Blood y que lleva por subtítulo de Ilan Stem. Y bueno, pues es un tema compuesto por dos músicos que se hacen llamar Midori y que pues solamente uno de ellos destaca haciendo el soundtrack de Soul Blade. Después vamos a hablar del artista, pero bueno, les vuelvo a repetir, este programa fue puramente para presentar la marca Koei, que pues hace un hoyo, bueno, hay un hoyo ahí en la historia de los videojuegos aquí en América que no menciona esta parte, que es muy importante, porque Koei Software también es la creadora de un sello discográfico que se hace llamar Soundware. Y pues Soundware es también muy importante dentro de la historia de la música de videojuegos, porque como me decías tú, Maizan, hace rato, creo que si hablamos de Soundware es como decir el nombre del podcast, en vez de ser del beat a la orquesta, es de la orquesta al beat, ¿no? Porque realmente esta parte de la historia de Koei es punto clave para la generación de infinidad de soundtracks de música de videojuegos y sobre todo orquestada. Es muy interesante porque también aquí Soundware encuentra un motivo muy interesante para comerciar la música de los videojuegos. Hacía producciones de música de background music, hacía la producción de música arreglada y hacía una producción especial de compilatoria de los compositores de música de videojuegos. Y bueno, algo más que quieras agregar de esta parte, Mason. Es como misma idea que se llama Koichi, ¿no? Y como la gente tal vez espera que cuando escuchas soundtracks, tal vez como esperas el mismo sonido que videojuego, pero en vez de soundtracks, Koei pone Soundware. No es soundtrack original, sino no tampoco de arreglado, sino original, ¿no? Claro, sí, y esto es debido también a la ideología que tenía Shibusawa Kou o Erikawa Yauchi a la hora de diseñar los videojuegos, ¿no? Él quería ofrecer lo más real posible, vivir la experiencia del videojuego histórico. Entonces, si no lo podían lograr todavía con la tecnología, a través de la música se podía lograr, ¿no? Y por eso es que pone tanto empeño en crear este sello discográfico de su propia compañía y financiar grandes orquestas, financiar importantes músicos, compositores dentro de Japón para después grabar fuera, ¿no? Y pues con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Les vamos a cerrar el programa con un tema de un videojuego histórico que es Sangokushi o Romance of the Three Kingdoms, la parte número 4, y pues es el tema de este videojuego interpretado por la Orquesta Sinfónica Húngara. Entonces el compositor es Jun Nagao y que también, ¿no?, expresa su emoción al hacer música de videojuegos. Pero bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en la siguiente emisión de el podcast de Beat a la Orquesta. Domo arigatou gozaimasu. Bye.
Del beat a la orquesta.